y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en este lugar. Y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Poderoso Salvador que estás en el cielo, Señor, delante de ti estamos, Dios, para implorar, Señor, su santa misericordia, Señor. Yo te ruego, Dios, que el poder de tu Espíritu, Señor, fluya a través de esta palabra, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada vida, Padre. Tú has traído este pueblo, Señor, para fortalecerlo a través de esta palabra. Señor, tócalos con tu Espíritu, Padre. Habla, Señor, conforme a la necesidad. Usa mi vida, Padre, en tus manos estoy, Señor. Coloca, oh Dios, cada palabra en mi boca, Señor, conforme a su voluntad, poderoso Rey. Señor, dame discernimiento y profundidad de esta palabra para gloria de su nombre. Gracias, Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Puede sentarse, hermano. Tenga su Biblia ahí pendiente. Vamos a mirar como tema en esta noche el desfallecimiento de Elías. Alabado sea Dios. El desfallecimiento de Elías.
Podemos, hermanos, aprender mucho de la vida de las personas, como fue el profeta Elías a través de la Biblia. En la experiencia que nos enseña la palabra del Señor de cada uno de los personajes bíblicos, es para que nosotros nos demos cuenta que humanamente pasamos por todos estos procesos. ¿Quién era Elías? Elías fue un profeta, un gran hombre de Dios. Un hombre que, si usted lee los capítulos anteriores, fue un hombre que Dios usó resucitando muertos, haciendo grandes milagros, proveyendo milagros a muchas personas, que fue un hombre que hizo descender fuego, y vemos tantas cosas que Dios permitió que él hiciera. Pero a veces, hermanos, por más fuerte y más poderoso que sea el hombre humanamente, que Dios le permita crecer mucho, también podemos encontrar a través de las Sagradas Escrituras que todos estos hombres en un momento desfallecieron. Alabado sea Dios. Así como a través de la historia usted encuentra grandes conquistadores, hombres que lograron mucho en la vida secular, pero que en un momento, en una etapa de su vida, ellos tuvieron decaimientos. Y encontramos que las Sagradas Escrituras nos enseñan de todas estas experiencias que cada uno de estos hombres pasaron en los momentos difíciles. Muchos de ellos pasaron momentos de muerte, momentos de dolor, momentos de cansancio, de enfermedades, en momentos duros. Y algo que también nos dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, donde leímos al comienzo, es que Elías fue un hombre sujeto a todas las pasiones como nosotros hoy día. Un hombre que experimentó todo lo que humanamente una persona a veces en sus etapas de la vida tiene que experimentar. Y miramos que este gran hombre, después de haber logrado tantas victorias, un hombre que oró para que la lluvia se detuviera, y se detuvo por 3 años, y todo esto lo logró. Pero también encontramos que después de haber logrado tantos éxitos, encontramos en él una debilidad, y es que igual que nosotros falleció en un momento de su vida, que no fue más fuerte que todos los otros, porque encontramos también el caso de Abraham, de Job, de Moisés, de Pedro, que en un momento también desfallecieron, que también en su debilidad sufrió una terrible reacción. Así como muchas personas crecen en un momento, también bajan. Y esta experiencia la tuvo que experimentar Elías, que en un momento donde había crecido tanto su fama y su poder,
en ese momento crítico donde una mujer lo amenaza, él desfallece, su semblante desfallece, que también en su debilidad se sintió triste, se sintió cansado, porque a veces las personas tienden a pensar que un hombre de Dios no se cansa, ni se aflige, ni desfallece. Pero esto lo encontramos a través de la Biblia para que nosotros como pueblo de Dios comprendamos que así sea el hombre de Dios más usado, también tiene sus debilidades, que también siente angustia, que también siente miedo, que también siente dolor, que se siente triste. Alabado sea Dios, porque en este ministerio uno se encuentra a veces gente dura que dice, pero es que el pastor no se puede cansar, pero es que el pastor no se tiene que enfermar. Alguien nos dijo en una ocasión, es que ustedes están para que nos atiendan las 24 horas del día. Y a veces la mentalidad de la persona es esa, que un hombre de Dios no se puede cansar, no siente dolor. Alabado sea Dios. Y Elías, en medio de toda esta situación, en medio de sus debilidades, sintió cansancio. Sintió, hermanos, que no podía. Y es aquí donde el verso 4, donde leímos, Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? ¿Qué deseaba en ese momento? Morirse, ¿cierto? Porque a veces la angustia que se vive humanamente nos lleva a tomar reacciones equivocadas. A veces el desfallecimiento, hermanos, de las emociones, de los sentimientos, nos lleva a sentirnos, como dijo una hermana esta semana, hermana, me siento como una cucaracha, como alguien que no tiene sentido. Y a veces el enemigo nos hace sentir así. Cuando usted tiene una lucha, un momento difícil, donde todos se levantan contra usted y usted está tratando de hacer las cosas lo mejor que usted pueda, y el uno se levanta por un lado, el otro se levanta el esposo, se levantan los hijos, se levanta la mamá, se levanta el suegro, y entonces a veces el enemigo hace que la persona se encuentre o se sienta en esa condición, que no tiene fuerzas, y la persona clama y dice, no encuentro una respuesta de parte de Dios. Siento que Dios no me está escuchando. Yo quisiera en ese momento que clamo, escuchar inmediatamente la voz, que Dios me diga algo que hacer. Y en esa situación se encuentran muchas personas hoy día. O nos hemos encontrado en muchos momentos. Alabado sea Dios. Y entonces miramos que después de Elías haber logrado tantas victorias, y viene una amenaza. Esta mujer, Jezabel, había mandado a matar a todos los profetas. Cuando leímos ahí que Acab, el rey, le dice a Jezabel que Elías había matado a espada a todos los profetas, se refiere a los profetas que adoraban a Baal. Porque este rey, dice la Biblia, que se dedicó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Este rey, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 29 del capítulo 16, que él empezó a hacer todo lo malo, a desagradar a Dios. Empezó a hacer imágenes y a poner al pueblo a que lo adoraran. Y eso desagradó a Dios. Entonces Dios le dijo al profeta Elías: vaya y dígale allá a ese rey, por causa de las cosas que él está haciendo, que vendrá sequedad durante 3 años. No habrá comida, no habrá agua durante 3 años. Y eso enfureció al rey, porque él empezó a ver que todo esto estaba sucediendo. Y entonces buscaban a los profetas por todos lugares para matarlos. Pero algunos, Dios siempre tiene allí sus ángeles, y muchos de ellos escaparon de la muerte, como el caso de Elías. Y entonces, cuando él llega allí y recibe esta razón, entonces su semblante decae. Entonces él entra en esa angustia, porque humanamente, ¿quién no se va a angustiar que a usted le digan: de aquí a mañana lo vamos a matar? ¿Cierto que se siente algo terrible? ¿Cierto que sentir el frío de la muerte es algo que solamente la misericordia de Dios? Hermanos, eso es para mejor dicho, usted no vuelve a sentir ni sueño. Usted clama a Dios como nunca. Y entonces, al recibir esta noticia tan desagradable, dice que él se fue. Se fue por el desierto y caminó todo un día, y fue y se sentó debajo de un enebro, y allí se fue a dormir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, en su ternura, en su misericordia, le envía alimento. Porque Dios, cuando estamos en momentos difíciles, hermanos, Dios siempre nos da el mejor alimento, el mejor pan, que es la palabra de Dios. Dios nos consuela a través de su santa palabra. Dios nos habla, Dios nos alerta, Dios nos alienta a través de su palabra y nos da fuerzas. Porque muchas veces llegamos abatidos a un servicio de la presencia de Dios, llegamos con el corazón, hermano, destrozados, y allí está Dios con una palabra para consolarnos y fortalecernos. Entonces Dios, en su ternura, en su misericordia, envía allí el alimento para que Elías se fortalezca, para que él tome fuerza, para que él pueda descansar después de esa opresión. Porque, hermanos, en medio de una situación de estas, nadie duerme. Pero Dios le permitió, en su amor y su misericordia, a Elías descansar. Dios le permitió allí para que él tomara fuerzas, para que él también le permitió que él expresara. Por eso el verso 10 dice: alabado sea el nombre del Señor. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Qué le respondió Elías a Dios? Pudo expresarle a Dios lo que sentía. En los momentos difíciles, hermanos, Dios siempre le da la oportunidad al ser humano de acercarse a Él y expresarle lo que hay en su corazón.
en esa prueba que usted esté viviendo, en esos sentimientos encontrados, en esos sentimientos falsos que hayan en su corazón, Dios le da la oportunidad que usted se arrodille y hable con Él, le cuente a Dios lo que usted está sintiendo, lo que a usted le está pasando, para que usted pueda descansar en la presencia de Dios. Eso hace Dios en su amor y en su misericordia. Permite, hermano, amigo, que cuando usted está en una situación sin salida, que no haya que hacer, entonces Dios le abre la puerta y le dice: ven y habla conmigo. Cuéntame tu necesidad, cuéntame su situación, porque el único que lo puedo ayudar soy yo. Alabado sea Dios. Porque muchas personas, en su falta de conocimiento, buscan la orientación de un psicólogo, de un pastor, de un sacerdote, de un médico, y algunos consejos pueden ser útiles, pero el único que lo puede ayudar en una situación difícil se llama Dios. Cuando usted aprovecha la puerta de oportunidad que Dios le está abriendo, allí Elías tuvo la oportunidad que el ángel de Dios estuviera ahí y pudo hablar con Dios. Estoy en esta situación. Están matando todos los profetas y me buscan a mí para matarme. Entonces miramos que Dios se le reveló y lo ayudó. Que Dios estuvo allí fortaleciéndolo, ayudándolo, hermano, para que descansara. Y toda persona que hemos comprendido quién es Dios, solamente descansamos en la presencia del Señor. En esos momentos tan críticos que usted dice: no sé qué hacer, que usted escucha el consejo de fulano, de sutano, pero usted dice: es que tengo algo tan terrible en mi corazón, que yo no hallo qué hacer. Y hemos tenido la experiencia que solamente colocándonos de rodillas y hablando con Dios y pidiéndole a Dios que nos ayude, es donde hemos encontrado la paz. Es donde hemos encontrado que esos sentimientos que están allí se van del corazón, que es el único que puede colocar paz en su vida, que puede borrar eso de su corazón, se llama Dios a través de la oración. Por eso, estimado amigo, Dios le dijo a Elías, para consuelo, le dijo: no se preocupe, levántese y salga de ese lugar. Porque para consuelo, no todos se han doblegado, no todos han fallado, no todos se han rendido al pecado, no todos están allí rendidos a Baal. Hay 7,000 personas que todavía no se han rendido. Ve y lucha por ellos. Alabado sea Dios. Entonces le dijo, en otras palabras: levántese y vaya a hacer algo. Porque muchas personas, cuando entran en un desfallecimiento, buscan encerrarse, aislarse de todo el mundo. Y es ahí donde dice la palabra del Señor: vienen dardos. Satanás aprovecha para colocar dardos en la mente, para colocar miedo, para colocar pánico, para colocar más deseos, alabado sea Dios, para colocar sentimientos falsos, sentimientos de pecado, porque la persona cuando está en una lucha, en una situación difícil y se aleja y empieza allí a meditar en la situación y no se preocupa por salir de esa situación, entonces el enemigo va tomando ventaja. ¿Por qué encontramos hoy tantos jóvenes en una situación de depresión?
Porque cuando empezó a llegar esos sentimientos de enamoramiento al corazón, entonces muchos empiezan a encerrarse en su habitación, a aislarse del papá, a aislarse de la mamá, para que ella no se dé cuenta que usted anda en una actitud diferente. O si es un hombre, empieza a aislarse de la esposa, a aislarse del hogar. Alabado sea Dios, para que no noten que hay algo diferente en usted. Pero lo que le dijo Dios a Elías: salga de ese lugar, porque el encerramiento, el alejamiento, lo que hace es que el enemigo trabaje más en el corazón de la persona. Lo que hace es que el enemigo lo doblegue, alabado sea Dios, lo haga descender y que usted no crea en Dios. El enemigo trabaja en la mente de las personas porque ¿qué había logrado en medio de esa soledad y el aislamiento que Elías hizo? Ese aislamiento, lo que el único que se le ocurrió: Señor, ya basta, mejor quíteme la vida. Eso piensa un hombre cuando está en una situación difícil. A veces esposas desesperadas por una situación difícil dice: Señor, mejor que yo me muera. Señor, quíteme la vida. Era mejor no haberme casado, era mejor no haberme juntado con este hombre. Y esa es la decisión que muchas personas toman. Muchos jovencitos toman la decisión: yo mejor me muero. Yo pensé que era el amor de mi vida. Yo me enamoré ciegamente y creí que iba a ser fiel a mí, pero prefiero morirme. Señor, quíteme la vida. Y si no me la quita, yo me la quito. Y esa es la expresión y la actitud del ser humano que no tiene en cuenta a Dios. Esa es la actitud de muchas personas, y aún personas que han dejado y han descuidado la vida espiritual. El enemigo logra trabajar en su mente y en su corazón, y en un momento de depresión, de situaciones difíciles, porque las cosas no salieron como ellos planeaban, entonces dice: yo prefiero morirme. Y muchos en su error, muchos en su desaliento, expresan esas palabras delante de Dios. Pero no está bien que usted exprese una palabra delante de Dios, porque usted está pensando en usted. Cobardemente está pensando en usted, pero no está confiando en Dios. No está pensando en el dolor que causa a los que están a su alrededor. A una esposa, a unos hijos, a un esposo. El que piensa de esa manera: mejor sería morirme, porque siento que soy la peor madre, que soy la peor esposa. Eso es los dardos que el diablo envía a una mente que desfallece su semblante ante la presencia de Dios. Pero déjeme decirle, estimado hermano y amigo, que ese momento de angustia y de soledad que está pasando, si miramos el testimonio de aquel hombre que dice que el pasar del tiempo, cuando iba en ese momento de angustia, iba por la arena paseando y miraba una huella. Y al final de todo ese dolor que él experimentó, y dijo: siempre estuve solo en medio de mi dolor. Dios no me escuchó, pero al final escuchó una voz que le dijo: mientras ibas cansado y cargado, con dolor en su corazón, con dolor en su alma, esa huella que veía sobre la arena no era la suya, sino la de Dios
que te llevaba en los brazos mientras pasabas el dolor y la angustia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando usted más se siente solo, cuando usted más se siente deprimido, cuando usted más siente que va a caer en el pecado, que usted va a fallar allí a su compromiso con Dios o al compromiso con su hogar, pero que usted está tomado de la mano de Dios y le está diciendo: Señor, ayúdame. Ahí es donde Dios lo está llevando en su brazo, es donde Dios lo está consolando, es donde Dios lo está trayendo a escuchar su palabra, a escuchar su voz. Alabado sea el Señor. Y es donde Dios le dice, como le dijo a Elías, alabado sea Dios: sal de ahí, sal de ese lugar, vete de ese lugar y haga algo. Alabado sea Dios. Y por eso el Señor le dijo: vaya por el desierto de Damasco y vaya y unja a Asael, vaya y unja a Jehú, alabado sea Dios, y a Eliseo. En otras palabras, le estaba diciendo: no se encierre en esa angustia, no se encierre a llorar en el dolor, no se encierre allí a alimentar el miedo, alimentar ese deseo, no se encierre allí a alimentar ese sentimiento, sino que saque eso de su corazón y empiece a ocuparse en algo y a confiar en Dios para que usted sea libre de esa situación. En otras palabras, hermanos, el estar desocupado es lo que ha llevado a muchos hombres a desfallecer en su vida espiritual y en su vida matrimonial, en su fidelidad a Dios. Los ratos que está desocupado, muchos los dedican a hacer lo que hacía Elías: coma y duerma. Y otro rato, redes sociales. Y eso está matando la vida espiritual de algunos. En otras palabras, el Señor le dijo a Elías: eres un profeta, eres un hombre de Dios, eres un hombre que tienes el poder de Dios. ¿Y ahora en qué andas? ¿Cómo es posible que te encierres? ¿Cómo es posible que esté allí escondido cuando hay 7,000 personas allá necesitando ver la gloria de Dios? ¿Y a qué dedicas el tiempo? Muchos han perdido tanto el amor por la salvación de las almas. Muchos no sienten ni el más mínimo sentimiento que otra alma venga a Cristo. Muchos hermanos están encerrados en un solo problema. Muchos se dedicaron a encerrarse en su problema. En que mis hijos esto, y de ahí nadie los volvió a sacar. Que mi esposo eso, y de ahí nadie los volvió a sacar. Perdieron totalmente la visión espiritual. Perdieron, hermanos, el anhelo de proclamar el poder de Dios. Como le dije al comienzo, en la vida cristiana Dios nos permite muchas experiencias. Y esta experiencia que le permitió a Elías era para que él mostrara su poder. Pero Dios estuvo allí, como está hoy con nosotros aquí, diciéndole: salga ya de esa situación y deje de estarse quejando de la situación. Siga clamando por su situación, pero no se encierre solo ahí, porque muchos se detuvieron solamente en el problema que están viviendo. Muchos se detienen y no sale de ahí. Dios, en el proceso que nos permite, es para que nosotros ganemos la batalla en la lucha que tenemos. Pero mientras yo estoy guerreando aquí, a mi derecha,
tengo que guerrear a mi izquierda y al frente y atrás. Eso nos habla que si yo tengo una dificultad en mi hogar, yo no me puedo encerrar solamente a llorar por la situación de mi hogar. Que yo tengo que aprender a confiar en Dios, que es Dios el que va a hacer algo en esa vida. Que es Dios el que me va a ayudar, pero mientras estoy proclamando el poder de Dios sobre ese hijo, sobre esa hija, sobre ese hermano, sobre esa madre, sobre ese padre, estoy proclamando el poder de Dios sobre un alma. Pero no nos podemos detener, hermanos, en una sola situación. Porque eso es lo que el enemigo quiere, entretenerlo ahí y afligirlo, y que al final usted termine diciendo como Elías: mejor me muero, no tengo para qué vivo, alabado sea Dios. Dios no me escucha, Dios no me ayuda, mejor me voy. No, es que Dios nos enseña a pelear, a usar la espada con doble filo, para allá y para acá, hermanos, a pelear por mi vida y también por la de otros, a pelear por mi hogar y a pelear por otros hogares, hermanos, porque a veces Dios no le da la victoria a una mujer, a un hombre, porque usted se encerró solamente en su problema. Y usted dice, el diablo le dice: pero ¿para qué va a ir a visitar ese hogar si mire usted cómo está? ¿Para qué va a ir a evangelizar si mire su situación? ¿Para qué va a ir a predicar si usted está en esa situación? Eso es lo que el diablo ha hecho con muchos. No salga. Mire su condición. Mentira del diablo. Usted no tiene que creerle, usted tiene que creerle a Dios, que mientras yo salgo a ganarme un alma, Dios me va a ayudar con mi situación en mi hogar. Porque no tengo que dejar de orar, no tengo que dejar de proclamar el poder de Dios, no tengo que dejar de reprender la obra del infierno contra la vida de mis hijos, de mi esposo, contra mi vida, pero tampoco puedo dejar de proclamar el poder de Dios sobre otras vidas. Entonces el enemigo le ha robado la visión a muchos que dijeron en un momento: Señor, cuenta conmigo, Señor, yo estoy dispuesto a llevar su palabra. Y entonces nos trajo un problema al hogar y ahí se estancó, ahí se quedó usted, hermano, como lo hizo Eliseo. Fue y se encerró y se escondió, porque sintió miedo, sintió allí pánico. Todo eso se siente en un momento. Humanamente sentimos todo eso, pero tenemos que aprender a fortalecernos en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, hermanos. Así usted sienta que en el momento de desaliento, hermano, usted siente que su corazón se desborona de dolor. Solamente confía en el Señor. Dios, en su misericordia con Elías, después de estar exhausto y cansado, hermanos, le da las fuerzas a través del alimento, como lo hace con nosotros hoy día. Dios calma la tempestad de la mente. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 26. Dice la palabra del Señor, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces encontramos una promesa de parte de Dios, y es Isaías 26:3. En un momento difícil, de mucha angustia, usted está proclamando a Dios. Usted está diciéndole: Señor, eres el único que me puedes ayudar.
Y usted está invocando a Dios, usted está trabajando, pero tiene a Dios en su mente. Usted aprovechó el rato libre y se arrodilló y le dice: Señor, eres el único que puedes ayudarme. Señor, yo entrego esta situación. Y usted le nombra la situación a Dios. Entonces se cumple esta promesa. Dios le da paz. Dios es el único que coloca paz en su corazón, porque su pensamiento ha perseverado y ha confiado en Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que usted comprenda que el desfallecimiento le hace perder el sentido de la vida a todas las personas. ¿Por qué muchos terminan suicidándose? Porque dicen: la vida no tiene sentido, mi vida no tiene sentido. Muchos dicen, en un problema del hogar, dicen: esto no tiene sentido, mejor me voy. Y lo que hacen es empeorar la situación. Pero Dios le dice: esa no es la decisión. Lo que usted está viviendo es porque Dios le quiere mostrar su gloria. Es porque Dios le quiere mostrar que Él es el único que nos ayuda, pero que usted tiene que aprender a confiar en Él. ¿Cómo se confía en Dios? Yendo a su palabra a leerla, viniendo a congregarse a una iglesia donde nos enseñen la palabra, donde usted se arrodilla allí en su casa y hable con Dios acerca de esa situación. Eso es confiar en Dios. Entonces, cuando la persona dice: no tengo sentido, Dios le está diciendo: su vida sí tiene sentido, su hogar vale mucho. Cuando usted está pensando lo contrario, Dios lo trae para decirle: su vida vale mucho, no desfallezca, sus hijos valen mucho, no desfallezca, siga clamando, siga orando, porque Dios es el único que nos puede ayudar. Así que, amado hermano, no cometa el error de decir: mejor me muero, mejor me voy, mejor que me coma un gusanito, estoy solo, no confío en nadie. Eso sintió Elías en un momento. Quedé solo en esta vida, no tengo en quién confiar. Entonces viene la soledad, viene la tristeza, la nostalgia, y se pierde el sentido de la vida, porque es lo que usted está confesando, porque es lo que usted está metiendo en su corazón. Pero si usted dice: en el nombre de Jesús, este sentimiento se va. En el nombre de Jesús, mi hogar es una bendición, mi esposo es una bendición, mis hijos son una bendición, mi hogar tiene sentido, como pareja tenemos sentido. Voy a luchar, voy a confiar en Dios. Dios es el único que me va a ayudar, Dios es el único que me va a dar fuerzas. No desfallezca ante las promesas de Dios. Confía en el Señor, hermano, amigo, porque Dios tiene algo grande para su vida. Que hay que pasar los obstáculos, que hay que pasar las pruebas, que Dios permitirá pruebas para mirar a ver qué hay en su corazón. Dios se lo va a permitir, pero asimismo le va a dar fuerza para que usted salga adelante. Alabado sea el nombre del Señor. No dejes que su vida desfallezca. Confía en el Señor. Colóquese de pie. Padre maravilloso que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Dios. Gracias, soberano Salvador, por esta palabra, Señor. Gracias te da mi alma, Espíritu Santo. Soberano Salvador, aquí estamos, Señor. Si hoy su semblante, su vida, Señor, hermano, está decaída, está desanimada, si hay una situación difícil, dígale: Señor, dame fuerzas, ayúdame, Señor. Pero si hoy usted quiere confiar en el Señor, si hoy usted desea que Dios lo ayude, si hoy usted anhela que Dios haga algo en su corazón, hoy Dios le invita para que usted entregue su vida a Cristo. Hoy el Señor le dice: he traído para darle fuerzas.
no desfallezca. Hoy el Señor le dice: yo soy el único que puedo ayudarte. Así que si usted desea en esta hora recibir al Señor y decirle: Señor, quiero que seas mi Dios, quiero que seas, Señor, el único que puedes ayudarme, yo le invito para que pase a este lugar. Queremos orar por su vida. Deseamos que Dios le dé la fuerza, que Dios lo ayude, porque cuando se da ese paso, se está abriendo el paso a la oportunidad de la salvación de nuestra vida. Padre maravilloso que estás en el cielo, Señor, toca cada vida, cada corazón, Señor. Fortalece, oh Dios, a aquellos que han decaído, Señor, en cada situación difícil. Dale la fuerza, Señor. Dale la fuerza y la fortaleza. Oh Espíritu Santo, sana, Dios, el corazón, Señor. Yo te ruego, Señor, bendice, Padre, a tu pueblo. Bendice estas vidas, Señor. Permite que su gloria, Señor, descienda. Señor, dale fuerza, Dios, dale fuerza, Señor, a aquellos que están allí en las redes sociales, Señor. Bendice, oh Dios, la vida de Juan David, Señor, de sus hermanos. Dios, ayúdalos, Señor. Dale fuerza en medio del dolor, Señor. No permita que ellos se encierren allí, Señor, en medio del dolor, de la angustia. Señor, dale la fuerza que ellos necesitan. Padre, toma, Dios, la vida de estos jóvenes, Señor, que han pedido que tú los consueles, mi amado Rey. Señor, consuela el corazón de Jacob, el corazón de David, Dios mío, de Moisés, Señor, de Jenny, Dios. Obra, Dios mío. Fortalece la vida de Yerly, Dios mío. Glorifícate en ellos, Señor, consolándole y dándole la victoria que ellos necesitan. Que tu Espíritu los consuele, Señor, en medio del dolor, de la angustia, en medio, Señor, del desespero. Toma el control de los sentimientos de ellos, Señor. Padre, grande eres tú, Señor. Dios, obra, Padre, en cada vida. Señor, tú conoces el corazón de los que están presentes y los que están en las redes sociales. Te pido que los ayude y los fortalezca para gloria de su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra, soberano Salvador. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a orar.